Cuando los alguaciles federales entraron en la planta de producción, con una orden de embargo firmada en mano, Ryan Calvel se puso pálido. Me gritó que volviera a encender las prensas. Yo solo sonreí, le di un sorbo a mi café y le dije, llama a mi abogado de propiedad intelectual. Tu licencia expiró a medianoche. Pero para entender cómo llegamos a esa situación, tenemos que retroceder 15 años. Tengo 55 años. Si pasas 30 años en la fabricación de precisión, aprendes a interpretar el ritmo de una planta de fábrica solo por el sonido. Puedes oír una línea hidráulica perdiendo presión, a 3 naves de distancia. Puedes oír cuando un punzón de carburo se está desgastando, solo por el tono del impacto contra el acero de alta resistencia. Durante 15 de esos años, fui el jefe de herramental de precisión en Calvel Precision Stamping. Éramos un taller de tamaño mediano en Michigan, pero competíamos muy por encima de nuestro nivel. Teníamos una fuente de vida principal, un contrato para fabricar soportes estructurales críticos para motores para Detroit Auto Group. No era un trabajo glamuroso, pero era altamente técnico. Trabajábamos con tolerancias de más o menos 0.02 milímetros. En nuestro mundo, eso no es solo un número. Es la diferencia entre que el motor de un coche esté bien sujeto en su compartimento, o que se desintegre a 60 millas por hora. El fundador de la empresa, Richard Calvel, entendía esto. Richard era un maquinista autodidacta, que empezó el negocio en un garaje alquilado con una sola fresadora manual. Construyó la empresa a base de sudor y una calidad absoluta. Cuando me uní hace 15 años, estábamos lidiando con el desgaste de las herramientas. Cuando operas una prensa hidráulica de 800 toneladas a 40 golpes por minuto, la fricción genera una energía térmica inmensa. Los troqueles de estampado de acero se expanden. A medida que se expanden, las dimensiones de las piezas se desvían. En aquel entonces, teníamos que parar la línea cada 2 horas para dejar que las herramientas se enfriaran y recalibrar manualmente los pernos guía. Nos costaba miles de dólares al día en tiempo de inactividad y chatarra. Pasé 3 años de mi propio tiempo, trabajando hasta tarde en el garaje de mi casa, para resolver ese problema. Desarrollé un sistema de troquel de estampado progresivo de alta velocidad, con un mecanismo integrado de compensación de expansión térmica. En términos sencillos, construí un sistema donde el propio troquel podía ajustar sus dimensiones internas dinámicamente, en tiempo real, usando microsensores y un bucle de retroalimentación de software propietario. No diseñé esto en horario de la empresa, y no usé recursos de la empresa. Lo patenté a mi nombre. Se convirtió en la patente de EU. Número 9876543. Cuando Richard vio el prototipo en acción, supo que era algo revolucionario. Nuestro tiempo de inactividad se redujo a 0. Nuestra tasa de chatarra cayó por debajo del 0.1%. Richard era un hombre honesto, así que nos sentamos con nuestros abogados y redactamos un acuerdo de licencia. No quería vender la patente directamente. Quería proteger mi propiedad intelectual. Así que, establecimos una entidad legal separada, Vance Tooling Tech LLC. Mi LLC arrendó los derechos de la patente a Calvel Precision Stamping. Los términos eran simples, me pagaban mi salario habitual como jefe de herramental, más una tarifa de licencia mensual por el uso del software y la patente. De manera crucial, mi abogado insistió en la cláusula 12b. Era una cláusula estándar para cubrirse las espaldas. Establecía que la licencia estaba vinculada a mi empleo activo. Si alguna vez era despedido sin causa justificada, o si la empresa intentaba eludir a mi LLC, la licencia de la patente se rescindiría automáticamente en un plazo de 10 días hábiles, a menos que la empresa pagara una tarifa de compra total de $1.5 millones. Si no pagaban y continuaban usando los troqueles para fabricar piezas, el contrato especificaba que estarían operando sin licencia, exponiéndolos a una indemnización por daños y perjuicios triplicada por infracción dolosa bajo la ley federal. Richard lo firmó sin dudar. Me dijo que, de todos modos, nunca planeaba dejarme ir. Durante 12 años, ese contrato permaneció en un archivador, acumulando polvo, mientras ganábamos dinero. Nos convertimos en el proveedor exclusivo de Detroit Auto Group para esos soportes. Enviábamos 80.000 unidades al mes. Richard compró una casa en Florida,
pasaba menos tiempo en la planta y, finalmente, llegó el día que todo veterano de la fabricación teme. Richard se retiró de las operaciones diarias y le entregó las llaves de la empresa a su hijo, Ryan. Ryan tenía 31 años. Tenía un MBA recién obtenido de una escuela cara, una colección de trajes a medida que parecían ridículamente fuera de lugar en una planta de fábrica grasienta, y una necesidad desesperada de demostrar que era más inteligente que su padre. La primera vez que caminó por mi taller, no miró las máquinas. Miró las hojas de cálculo. Vio mi salario, y luego vio la partida de la licencia mensual pagada a Vance Tooling Tech LLC. Para un tipo como Ryan, un ingeniero veterano no es un activo. Somos solo un pasivo enorme en el balance general. No podía comprender que la única razón por la que esas prensas de 800 toneladas no producían chatarra cara, era por el código que se ejecutaba en mi servidor privado. Solo vio a un tipo de 55 años ganando demasiado dinero. En su primer mes, Ryan contrató a un ingeniero junior recién salido de la universidad estatal. Un chico llamado Tyler que podía hablar de manufactura esbelta y Six Sigma, pero que nunca en su vida había cambiado un troquel. Ryan empezó a invitar a Tyler a nuestras reuniones de producción, a hacer que me siguiera de cerca y a preguntarle si podía replicar mis diseños de herramental. Observé todo con una tranquila diversión. He visto a docenas de Ryan ir y venir en mi carrera. Siempre piensan que la magia está en el acero, no en el cerebro que le dio forma. Entonces, la codicia corporativa finalmente se manifestó. Fue un martes por la mañana cuando recibí una invitación de calendario para una reunión privada en la sala de conferencias ejecutiva. Solo Ryan, Tyler y un representante de recursos humanos. Cuando entré, había una pila de papeles en medio de la mesa de caoba. Ryan ni siquiera me pidió que me sentara. Simplemente se reclinó en su silla, cruzó los brazos y fue directo al grano. Marcus, dijo Ryan, mientras golpeaba la pila de papeles con su bolígrafo. Estamos optimizando las operaciones. He estado revisando nuestros acuerdos con proveedores, y esta tarifa de licencia Avance Tooling Tech LLC es un gasto redundante. Nos está costando $90.000 al año por tecnología que funciona dentro de nuestra propia planta, en nuestras propias máquinas. Le he pedido a Tyler que revise el diseño, y está de acuerdo en que es código PLC básico y ajustes mecánicos. Así que, hemos redactado un acuerdo de cesión de patente. Vas a ceder la patente de Estados Unidos número 9876543 a Calvel Precision Stamping. Por $0. Como lo desarrollaste mientras trabajabas aquí, de todos modos, es legalmente propiedad de la empresa bajo la doctrina de obra por encargo. Solo estamos poniendo los papeles en orden. Miré al chico, Tyler, que estaba ocupado mirando sus zapatos, y luego de nuevo a Ryan. No me enfadé. Cuando pasas décadas manejando maquinaria pesada, aprendes que perder los estribos es la forma en que la gente pierde dedos. Mantienes la calma y evalúas la carga. Ryan, dije, con voz neutra. Tu padre y yo pasamos 3 meses negociando ese contrato con nuestros abogados. La patente fue solicitada y concedida 2 años antes de que yo firmara un contrato de empleo con Calvel Precision. No es una obra por encargo. Es propiedad privada de Vance Tooling Tech LLC. La tarifa de licencia mensual es lo que mantiene esos troqueles progresivos de alta velocidad funcionando a 40 golpes por minuto. Sin ella, no tienes negocio. Ryan se rió, un ladrido corto y condescendiente. Marcus, llevas demasiado tiempo aquí. Crees que eres indispensable. La tecnología está en nuestras máquinas. Los troqueles son de acero y nos pertenecen. Pagamos por su fabricación. Tyler ya ha hecho una copia de seguridad de los planos CAD. Ya no necesitamos tu LLC. Empujó los papeles sobre la mesa y me tendió un bolígrafo. Firma la cesión. Si la firmas, te dejaremos conservar tu trabajo hasta fin de año para que transfieras tus responsabilidades a Tyler. Si no lo haces, te despedimos inmediatamente. Con causa justificada. Lo que significa que pierdes tu paquete de indemnización por despido, y cancelaremos tus $150.000 en acciones por rendimiento no consolidadas. La elección es tuya. Miré el bolígrafo. Era un bolígrafo de plástico barato con el logo de Calvel impreso en el lateral. La ironía no se me escapó.
Ryan quería jugar duro en el mundo corporativo, pero ni siquiera entendía las reglas del juego que estaba jugando. Pensaba que tenía todas las cartas porque tenía al representante de recursos humanos en la sala y el poder de quitarme la tarjeta de acceso. No se daba cuenta de que estaba parado sobre una trampilla, y yo era quien sostenía la palanca. No lo firmaré, dije en voz baja. El rostro de Ryan se tensó. No esperaba que yo renunciara tan fácilmente a $150.000 en acciones. Pensó que la amenaza de la ruina financiera quebraría a un tipo de 55 años con una hipoteca. Pero lo que no sabía era que mi casa estaba pagada, mis hijos habían terminado la universidad, y yo me había estado preparando para un día como este desde que Richard anunció su jubilación. Bien, espetó Ryan. Hizo un gesto al representante de recursos humanos. Marcus Vance está despedido, con efecto inmediato. Tyler, ve a buscar al guardia de seguridad. Marcus, tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias personales. No debes tocar ningún ordenador de la empresa, y no debes descargar ningún archivo. La seguridad te escoltará hasta tu vehículo. No hace falta que llames a seguridad, Ryan, dije, poniéndome de pie. Puedo encontrar la salida por mi cuenta. He caminado por estos pasillos durante 15 años. Salí de la sala de conferencias y bajé a la nave de herramental. La planta estaba ruidosa, el constante y rítmico, pum pum pum, de la prensa de 800 toneladas en la nave 4 vibraba a través del suelo de hormigón. Esa prensa estaba operando en ese momento nuestro troquel progresivo personalizado, estampando soportes de motor para Detroit Auto Group. Me quedé allí un momento, escuchando la máquina. Sonaba perfecta. Los microsensores en el troquel se comunicaban con mi servidor, ajustando los cilindros hidráulicos por micras para compensar el calor de la fricción. Tyler llegó un minuto después con un corpulento guardia de seguridad que parecía avergonzado de estar allí. No monté una escena. Fui a mi banco de trabajo, abrí mi pesada caja de herramientas roja y empecé a guardar mis herramientas. Mis comparadores de carátula, mis juegos de micrómetros, mis puntas de trazar de carburo personalizadas. No eran herramientas de la empresa, eran mis instrumentos personales, acumulados durante toda una vida de oficio. Marcus, susurró Tyler, con aspecto nervioso. Lo siento. Ryan solo quiere que la empresa avance. No te preocupes por eso, chico, dije, envolviendo mi nivel de precisión en un trapo aceitado. Solo recuerda vigilar el calor en la nave 4. El acero de alta resistencia que estamos usando hoy tiene mucha resiliencia. Si no lo calibras, las tolerancias se desviarán. Tengo los archivos CAD, dijo Tyler, tratando de sonar seguro. Ajustaré manualmente la carrera de la prensa si las piezas se salen de las especificaciones. Casi sonreí. Ajustar manualmente la carrera de la prensa en un troquel progresivo que funciona a 40 golpes por minuto, es como intentar arreglar un reloj con un martillo. Pero no lo corregí. Ya no era mi trabajo enseñarle. Cerré la tapa de mi caja de herramientas, la aseguré con llave y la subí al carrito. El guardia de seguridad la llevó hasta mi camioneta. Mientras salía del aparcamiento, miré mi reloj. Eran las 10:15 de la mañana. Me detuve en un restaurante al final de la calle, pedí un café solo y un plato de huevos, y llamé a mi abogada de propiedad intelectual, Sarah Jenkins. Sarah, le dije cuando contestó. Acaban de despedirme. Y Ryan Calvel me dijo que ya no van a pagar la licencia de la patente. Al otro lado de la línea, oí el sonido de papeles crujiendo. ¿Pagaron la tarifa de compra total?, preguntó. No. Ryan afirma que es una obra por encargo y que, de todos modos, les pertenece. Pude oír la sonrisa en la voz de Sarah. Excelente. Redactaré la notificación formal. Les daremos los 10 días hábiles que estipula el contrato. Después de eso, desconectamos el sistema. Suena bien, dije. Colgué el teléfono y tomé un sorbo de mi café. Por primera vez en 15 años, no tenía nada que hacer un martes por la tarde. Los siguientes 10 días fueron sorprendentemente tranquilos. Trabajé en mi jardín, pulí mi vieja Harley en el garaje e hice algunos trabajos de consultoría para un taller mecánico en Grand Rapids. No revisé mi antiguo correo del trabajo y no llamé a nadie de la planta.
Pero entre bastidores, la maquinaria legal estaba en marcha. La misma tarde de mi despido, Sara envió una carta certificada a Calvel Precision Stamping. Era una notificación formal de incumplimiento de contrato, citando la cláusula 12b. Exponía en un inglés legal, claro e inequívoco, que debido a mi despido sin causa justificada, el acuerdo de licencia de patente entre Vance Tooling Tech LLC y Calvel Precision Stamping se rescindiría en exactamente 10 días hábiles, a menos que la empresa pagara la tarifa de compra total de $1.5 millones. Ryan, por supuesto, la ignoró. Según un viejo amigo que todavía trabajaba en el muelle de carga, Ryan se rió cuando recibió la carta y la tiró en el cajón de su escritorio. Estaba convencido de que mi patente era un farol, y de que podían operar los troqueles indefinidamente. Incluso detuvo el sistema automático de cuentas por pagar para que no abonara mi factura de licencia mensual, que vencía el día 10. Ese fue su segundo gran error. El software que controlaba los troqueles de estampado progresivo no estaba instalado localmente en los ordenadores de la planta. Esa fue una de las medidas de seguridad en las que insistí cuando construimos el sistema. La prensa física funcionaba con un PLC básico que controlaba la hidráulica y el mecanismo de alimentación. Pero el algoritmo propietario que calculaba la expansión térmica y ajustaba las tolerancias de estampado en tiempo real, estaba alojado en un servidor seguro en la nube de AWS, propiedad de mi LLC. Cada 10.000 ciclos, el PLC local estaba programado para contactar con mi servidor, verificar el token de licencia activo y descargar un nuevo conjunto de compensaciones de calibración, basándose en los sensores de temperatura incrustados en las inserciones de carburo del troquel. Si el PLC no recibía un token nuevo dentro de un periodo de gracia establecido, asumía que la conexión estaba comprometida o que la licencia había expirado. Cuando eso sucedía, el PLC volvía automáticamente a su configuración de fábrica por defecto. La configuración por defecto estaba diseñada como una medida de seguridad. Bloqueaba los troqueles en su estado frío, desactivando los ajustes dinámicos. Era un sistema a prueba de fallos para evitar que las costosas herramientas se agrietaran bajo una distribución de calor desigual. La prensa seguiría funcionando, el metal seguiría siendo estampado, pero el sistema de compensación térmica se apagaría por completo. No tuve que hackear su red. No tuve que escribir ni una sola línea de código malicioso. Simplemente, dejé que el calendario hiciera el trabajo. En el 10º día hábil, exactamente a las 5 de la tarde, el ciclo de facturación mensual del token de licencia expiró. Como el departamento de cuentas por pagar de Calvel había marcado la factura de mi LLC como disputada y no pagada, el script automatizado del servidor hizo lo que estaba programado para hacer. Revocó el token. A la mañana siguiente, a las 8:30, Sara envió la segunda ronda de cartas. Esta vez, no solo le escribió a Calvel Precision. Envió una carta certificada directamente al departamento legal de Detroit Auto Group. La carta era una obra maestra de advertencia, fría y profesional. Afirmaba que Calvel Precision Stamping estaba fabricando soportes estructurales de motor utilizando tecnología sin licencia, protegida por la patente de EU. Número 9876543. Bajo la Ley de Patentes de los Estados Unidos, específicamente el título 35, sección 271, cualquiera que importe, venda o use un producto infractor es responsable de la infracción de patente. En otras palabras, al comprar esos soportes a Calvel, Detroit Auto Group se estaba exponiendo legalmente a una infracción de patente secundaria. Adjuntamos una copia de mi patente, una copia del acuerdo de licencia expirado y una copia de la orden de cese y desistimiento que habíamos enviado a Calvel. Si quieres captar la atención de un fabricante de automóviles multimillonario, no llamas a su departamento de compras. Llamas a sus abogados. Detroit Auto Group tenía miles de vehículos saliendo de las líneas de montaje cada día. Lo último que querían era que un juez federal emitiera una orden judicial que pudiera congelar todo su inventario o enredarlos en una masiva demanda de patentes por un simple soporte. Estaba sentado en mi porche trasero, tomando una taza de café, cuando sonó mi teléfono. Era un código de área de Detroit. No contesté. Dejé que saltara el buzón de voz. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era el móvil de Ryan Calvel. También dejé que saltara el buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto. Primero de Ryan: Marcus,
llámame inmediatamente. El enlace del servidor está caído. Tenemos una emergencia de producción. 5 minutos después, Marcus, esto es ilegal. Estás violando tus acuerdos laborales. Vuelve a encender el servidor o nuestros abogados te demandarán por todo lo que tienes. Leí los mensajes, sonreí y los borré. Había pasado 15 años construyendo la reputación de esa empresa, asegurándome de que cada soporte que salía de nuestros muelles fuera impecable. Les había dado mi experiencia, mi trabajo y mi paciencia. Ryan pensó que podía desecharme como una broca gastada y robar el trabajo de mi vida. Estaba a punto de aprender que en el mundo industrial moderno, el bolígrafo y la patente pesan mucho más que una prensa de 800 toneladas. Para el jueves por la mañana, la situación en la planta se había convertido en un caos absoluto. Lo supe porque Dave, mi antiguo técnico principal de configuración, me llamó durante su descanso de 15 minutos. Marcus, dijo Dave, con la voz baja y tensa por la estática. Esto es una locura. El servidor se apagó ayer por la mañana, tal como dijiste. La compensación térmica en la nave 4 dejó de funcionar. En 3 horas, las herramientas se calentaron a más de 200 grados Fahrenheit. Los troqueles se expandieron, y las tolerancias se salieron completamente de las especificaciones. Estamos sacando piezas que están a 0.15 milímetros de la dimensión nominal. Parecen plátanos. ¿Qué hizo Tyler? Pregunté, recostándome en mi sillón. Entró en pánico, dijo Dave, soltando una risa amarga. Ryan estaba de pie sobre su hombro, gritando que teníamos que enviar 40.000 soportes para el viernes o Detroit Auto Group nos quitaría el estatus de proveedor. Tyler intentó ajustar manualmente la carrera de la prensa hidráulica para compensar. Ajustó la altura de cierre en 0.1 milímetros. Lo único que consiguió fue aplastar los pernos guía y dañar los punzones de carburo. Ahora el troquel está rayando el metal. Pero Ryan nos obligó a empaquetarlos y enviarlos de todos modos. Cargaron 2 camiones esta mañana. Negué con la cabeza. ¿Enviaron piezas con una desviación de 0.15 milímetros? Para soportes de motor. Sí. Ryan dijo que la línea de montaje automatizada de Detroit Auto Group no notaría una décima de milímetro. Lo llamó deriva de fabricación aceptable. Le agradecí a Dave por el aviso y colgué. Sabía exactamente lo que iba a pasar a continuación. Los brazos robóticos de montaje de Detroit Auto Group no negocian. Están programados para coger un soporte, colocarlo en el bloque del motor e introducir 4 pernos a través de los agujeros pretaladrados usando llaves de torsión neumáticas automatizadas. Si los agujeros de los pernos están desalineados, incluso por 0.05 milímetros, el brazo robótico no logrará asentar el perno, registrará un error y detendrá toda la línea de montaje. A las 2 de la tarde, los camiones de reparto llegaron a la planta de montaje de Detroit Auto Group en Warren, Michigan. A las 3:30, los primeros soportes se cargaron en la línea de montaje. Para las 4 en punto, la línea se había detenido 2 veces. Los sensores robóticos registraron que los soportes eran demasiado estrechos para encajar en los montajes del bloque del motor. Los agujeros de montaje estaban fuera de tolerancia. El metal estaba rayado por los punzones de carburo dañados, lo que significaba que los soportes tenían microfisuras que comprometían su integridad estructural. La vicepresidenta de cadena de suministro de Detroit Auto Group, Emily Ross, no perdió el tiempo. Era una ejecutiva pragmática que se había abierto camino en la industria automotriz. Inmediatamente ordenó que todo el envío fuera puesto en cuarentena, detuvo todas las entregas entrantes de Calvel Stamping y llamó a su departamento legal. Cuando sus abogados vieron la carta de cese y desistimiento que Sara les había enviado el día anterior, se dieron cuenta de que estaban usando piezas defectuosas y sin licencia, que podrían resultar en fallos estructurales del motor y retiradas masivas de vehículos. Inmediatamente emitieron un aviso formal a Calvel, todos los contratos quedaban congelados, todos los pagos pendientes suspendidos, y responsabilizaban a Calvel por los millones de dólares en tiempo de inactividad causados por la detención de la línea de montaje. Mi teléfono sonó a las 4:45. Era Ryan Calvel. Esta vez, sí contesté. Marcus. Gritó Ryan al teléfono. Su voz estaba quebrada, su habitual compostura arrogante completamente destrozada.
Podía oír el rugido de la planta de fondo. ¿Qué demonios le hiciste a nuestro servidor? Nos has bloqueado. Acabamos de recibir un aviso de Detroit Auto Group. Están congelando nuestras cuentas. Amenazan con demandarnos por $5 millones. ¿Apagaste el software? Yo no apagué nada, Ryan, dije, manteniendo mi voz tranquila y firme. El ciclo de facturación expiró. Tu departamento de cuentas por pagar se negó a pagar la factura mensual de mi LLC, lo cual es un incumplimiento del contrato de licencia. Según la cláusula 12D, que elegiste no revisar, mi servidor revoca automáticamente el token de licencia si el pago tiene más de 5 días de retraso. Tu sistema volvió a su estado por defecto. Le dije a Tyler que vigilara el calor. ¿Acaso no lo hizo? Tyler es un idiota. Gritó Ryan. Arruinó los pernos guía. Hiciste esto a propósito. Estás saboteando esta empresa. Voy a llamar a la policía. Voy a hacer que te arresten por hackear nuestros sistemas. Adelante, llámalos, Ryan, dije. Las máquinas físicas son vuestras. El código en mi servidor privado, que se encuentra en una instalación segura propiedad de Vance Tooling Tech LLC, es mío. Tengo todo el derecho a negar el servicio a un cliente que no paga. Terminaste mi contrato, retuviste mi finiquito y te negaste a comprar la licencia de la patente como se acordó contractualmente. Elegiste operar los troqueles sin licencia. Eso es una violación de patente federal, y tu cliente principal ahora es consciente de ello. Si quieres discutir esto más a fondo, te sugiero que tu asesor legal corporativo contacte a Sarah Jenkins. No vuelvas a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en el silencio de mi sala de estar, escuchando a los pájaros afuera. Durante años, había tolerado la política corporativa, la presión constante para reducir costes, finalmente, la arrogancia de un joven heredero que pensaba que su título lo convertía en un rey. Pensaron que podían despojarme de mi seguridad y quedarse con mi invención a cambio de nada. Ahora, se enfrentaban a una demanda multimillonaria de un gigante de Detroit, su línea de montaje producía chatarra, y su mayor cliente estaba a punto de abandonarlos para siempre. El peso de sus decisiones estaba a punto de aplastarlos, y yo no tuve que mover ni un solo dedo. Para el viernes por la mañana, el desastre era total. Detroit Auto Group había notificado formalmente a Calvel Precision Stamping que se preparaban para rescindir su contrato de suministro de $20 millones en un plazo de 48 horas, a menos que recibieran una prueba por escrito de la autorización de la patente y un plan certificado de recuperación de la calidad. La amenaza de la quiebra fue una poderosa llamada de atención. Fue suficiente para sacar a Richard Calvel de su casa de retiro en Naples, Florida, y ponerlo en el primer vuelo de regreso a Michigan. Según Dave, Richard llegó a la planta a las 7 de la mañana. Ni siquiera fue a las oficinas ejecutivas. Caminó directamente a la planta, vio los pernos guía aplastados y las inserciones de carburo dañadas en la prensa de la nave 4, y comprendió de inmediato la magnitud del desastre. Se acercó a su hijo, Ryan, que estaba en medio de una discusión con un supervisor de producción, y lo despidió delante de todo el equipo de ensamblaje. Le ordenó a Ryan que recogiera sus cosas de la oficina, entregara sus llaves y abandonara la propiedad. A las 9:30, mi abogada, Sarah, recibió una llamada del teléfono personal de Richard. No quería usar a los abogados corporativos de la empresa. Quería una línea directa conmigo. Programamos una reunión de emergencia para esa misma tarde a las 3, en la oficina de Sarah en el centro de Detroit. Cuando Richard entró en la sala de conferencias, parecía mayor de sus 68 años. Llevaba su vieja chaqueta de trabajo grasienta sobre una camisa de botones. Se acercó a mí, me extendió la mano y suspiró. Marcus, dijo, con voz queda. Lo siento profundamente. Ryan es joven, estúpido y codicioso. Pensó que podía dirigir un negocio con hojas de cálculo. No entendió que el valor de esta empresa no está en los ladrillos ni en el acero. Está en la gente que sabe cómo hacer que funcionen. Lo he apartado de las operaciones. Ya no tiene ninguna autoridad aquí. Lo aprecio, Richard, dije, estrechándole la mano. Siempre te he respetado. Pero Ryan incumplió nuestro acuerdo de licencia, retuvo mi finiquito e intentó robar mi patente.
Eso no es solo una disputa familiar. Es un asunto legal. Lo sé, dijo Richard, sentándose. Y Detroit Auto Group está listo para enterrarnos. Necesitamos que la licencia de la patente se restablezca hoy mismo. Necesitamos que los troqueles de la nave 4 se reconstruyan, y necesitamos que el servidor de calibración vuelva a estar en línea. Dime qué hace falta para arreglar esto. Sara dio un paso adelante y expuso nuestros términos. Habíamos pasado la mañana redactándolos, y no eran negociables. Primero, Calvel Stamping compraría la patente de E.U. número 9876543. El contrato original tenía una tarifa de compra de $1.5 millones. Pero como incumplieron el contrato y operaron los troqueles sin licencia, íbamos a cobrar una prima. El nuevo precio de compra era de $2.5 millones, pagaderos en un plazo de 5 días hábiles. Segundo, la empresa pagaría mis $150.000 pendientes en unidades de acciones restringidas, totalmente consolidadas de inmediato, más 6 meses de indemnización por despido que Ryan había retenido. Tercero, yo no volvería como empleado. En su lugar, mi LLC, Vance Tooling Tech, sería contratada como una firma de consultoría independiente. Supervisaría la reconstrucción de los troqueles de estampado y la restauración del servidor de calibración. Mi tarifa de consultoría sería de $500 por hora, con un mínimo garantizado de 20 horas semanales, contratado por un mínimo de 1 año. Finalmente, Ryan no debía tener ninguna asociación con las operaciones de la empresa, y se requería un convenio por escrito que estableciera que tenía prohibido entrar en las instalaciones de fabricación. Richard escuchó los términos. No discutió. No intentó negociar. Sabía que no tenía ninguna ventaja. La supervivencia del trabajo de su vida valía mucho más que el coste de nuestras demandas. De acuerdo, dijo Richard. Miró a su abogado corporativo, que estaba sentado a su lado, y asintió. Prepara los papeles. Los firmaremos ahora. Llevó 3 horas a los abogados finalizar el acuerdo y firmar los documentos. A las 6 de esa tarde, la transferencia bancaria por el finiquito y la valoración de las acciones ya estaba en mi cuenta. El lunes por la mañana, volví a entrar en la planta de Calvel Precision Stamping. Ya no llevaba una tarjeta de empleado. Llevaba un pase de visitante con consultor independiente impreso en negrita. La fábrica estaba en silencio. La prensa de 800 toneladas en la nave 4 estaba parada, con sus pesadas puertas de acero abiertas. Tyler estaba cerca, con aspecto agotado y aterrorizado. No le dije nada. Me puse mis gafas de seguridad, abrí mi portátil y me conecté al PLC local. Abrí el portal de seguridad en mi servidor privado y reactivé el token de licencia. Luego, pasé las siguientes 4 horas trabajando con Dave y el equipo de mantenimiento, reemplazando los pernos guía aplastados e instalando un nuevo juego de inserciones de punzón de carburo que había pedido a nuestro proveedor. A las 2 de la tarde, estábamos listos. Me eché hacia atrás y le hice un gesto a Dave. Pulsó el botón de inicio. La prensa cobró vida con un rugido. El enorme ariete hidráulico descendió con un golpe sordo y ensordecedor. El metal avanzaba suavemente a través de las etapas progresivas. En la pantalla de mi portátil, los microsensores del troquel registraban el aumento de la temperatura y se comunicaban con mi servidor. Los algoritmos calculaban la expansión térmica, ajustaban las presiones de los cilindros hidráulicos por micras y mantenían las tolerancias perfectas. Cogí el primer soporte que salió de la cinta transportadora. Lo medí con mi micrómetro. 0.01 milímetros de desviación nominal. Muy dentro del límite de tolerancia de más o menos 0.02. Dave cogió el soporte, lo midió él mismo y sonrió. Perfecto, Marcus. Miré hacia las oficinas ejecutivas que daban a la planta. Las persianas de la oficina del director de operaciones estaban echadas. Ryan se había ido. En su lugar, Richard estaba de pie junto a la ventana, observando las máquinas funcionar. Me miró a los ojos y me hizo un gesto de respeto con la cabeza. Le devolví el gesto con la cabeza, tomé un sorbo de mi café y guardé mi portátil en la bolsa. Mis horas de consultoría del día habían terminado. A $500 la hora, había sido una mañana muy productiva.